La paz del Señor sea con ustedes. Hoy encontramos con un nuevo tema acerca de la interpretación de la Biblia, las profecías, las revelaciones de la Iglesia Católica y la Protestante. Antes que nada, vamos a hacer una estructura sencilla. ¿Qué se necesita para interpretar la Biblia y las profecías bíblicas o las visiones proféticas que se aparecen en nuestros días y se aparecieron a los apóstoles, a los sucesores, a los discípulos? Es mismo, Jesucristo ha revelado profecías desde Ezequiel, David, Salomón. Se han presentado visiones, apariciones como la zarza ardiente, entre otros. Pero ¿cómo el judío ha interpretado? Puesto no se ha agarrado solamente de lo que tenía, sino que ha sido inspirado por Dios ciertamente. Ciertamente dentro de los protestantes hay inspiración de Dios. El mensaje de Dios es perfecto y no llega a tener contradicciones. Pero ¿qué pasa? Yo cuando leo un libro y no tengo la capacidad de leer un libro de física, para mí son números, son palabras que no tienen sentido, que no puedo estructurar en un compuesto, en una idea que el autor quería reflejar. ¿Qué pasa si me dan un libro de francés o me dan un libro, por ejemplo, alemán, y yo no entiendo alemán o francés? Y trato de buscar en un traductor y me dice esto, pero el autor reflejaba otra idea, otro concepto, dentro de su nacionalización, dentro de su lenguaje, expresiones que yo no vivo, que yo no entiendo, conceptos dentro de esa palabra que tienen una significación. Bueno, la Iglesia Católica, para establecer una visión, una profecía, lo primero que hace es una investigación, no dice, esto es lindo, esto es bonito, esto habla de Dios, sino que investiga quién es la persona, porque la persona que siempre tiene una visión, un encuentro con el Señor, hay una transformación de su vida. Si su vida no es transformada, si su conducta, sus actos, sus obras no son diferentes a los que eran antes, no hay una conversión. Ese es un signo importante que ver. Otra cosa es que no se contradice lo que la Iglesia ha enseñado, porque muchas veces aparecen profetas, visionarios. Por ejemplo, hace poco una persona que tuvo una visión con el Papa Francisco. Yo me acuerdo cuando era joven, mucho más niño, había las profecías que Juan Pablo II iba a acabar con el mundo, que Juan Pablo iba a unificar todas las religiones. Y Juan Pablo II murió. No se cumplió esa profecía. Y luego venía Benedicto. No se cumplió. Ahora Francisco, no se cumplió hasta el día de hoy. Va a morir y va a venir otro, y a ese otro le van a tener esa visión. Tanto protestantes como lastimosamente católicos. La iglesia protestante y sectaria, la mayoría de las interpretaciones no tienen una autoridad en sí misma. ¿Qué significa? Si un pastor hoy le nace y verdaderamente cree que tiene una visión y no una alucinación, ningún otro pastor tiene autoridad para refutarle. ¿Por qué? Porque la autoridad, la única, es la Biblia. No los pastores, no los hombres. Ellos no creen la autoridad de hombres. O sea que ninguno le puede corregir a otro, por más mal que esté, porque nos encontramos con constantes adivinaciones, visiones raras entre los santeros, entre los protestantes, entre las ideologías nuevas que van surgiendo, y no se someten a la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos no tienen autoridad. Un pastor pentecostal no puede corregir a un evangelio a un menonita a un musulmán. Entre ellos no se tiene autoridad. Inclusive entre varias denominaciones evangélicas, que quiero aclarar, el evangelismo son varias denominaciones que se agrupan como evangélicos, pero que no tienen autoridad entre sí. Dentro de la misma
cuadra puede haber 3. Acá dentro de alrededor de 400 metros hay 3 iglesias evangélicas que ninguna tiene autoridad sobre ellas, y entre ellas no recomienda irse a la otra, porque se acusan entre sí de contradicciones y errores. Entonces las visiones tampoco. Si yo soy evangélico de una denominación Luz del Mundo, mi jornada misionera, una de esas, Natanael, y me voy y digo que he tenido una visión que mi iglesia es la iglesia verdadera, nadie me puede contradecir. Yo no voy a aceptar ninguna autoridad que no sea. Para que lo que sea el católico, todos somos universales, todos estamos bajo la autoridad del Papa, del Colegio Apostólico, y nos sometemos al magisterio de la Santa Iglesia Católica, porque antes de que existiera una Biblia, existiera una iglesia que Jesús estableció. Tú eres Pedro, y sobre este Pedro edificaré mi iglesia. Tú eres roca, y sobre esta roca edificaré. Dice la palabra en hebreo, Cefas. Tú eres Cefas, y sobre esta Cefas edificaré. Ahí, cuando hablamos de autoridad, significa que todo católico ante una visión debe someterse a la tradición apostólica, que esto que yo estoy viendo hoy en mi vida, en mi oración, en mi visión, no sea contradictorio a lo que la iglesia ha enseñado por tantos años. Sin duda, en Efesios 2:20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Cristo. Jesús ha dejado como cimiento a hombres. Recordemos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Para que la gracia de Dios entre en plenitud, y en plenitud significa no contradicción, debe someterse por la iglesia, que esa interpretación, que esa visión, que esa iluminación sea acogida dentro del seno de la iglesia, que es depósito de fe. Por eso muchas veces esas interpretaciones son fecundas, salen en Facebook, en Instagram, se hacen populares. ¿Cuántas veces hemos visto, mucho antes de redes sociales, lo que tenemos unos pocos años más? Como Elena, las testigos, los mormones, los testigos de Jehová, como han anunciado el fin del mundo constantemente y han muerto. No han podido, no han logrado. ¿Cuántas veces dijeron al principio que 144.000 serían los salvados? Nada más ellos. Y ellos te enseñaban que vos vas a encontrar la salvación con ellos, siendo que ya no había cupo. Porque los testigos de Jehová son más de 1 millón de personas y ya no hay cupo. Y luego cambiaron esa interpretación de la visión de su fundadora, de sus fundadores, a una interpretación nueva, como el tiempo va cambiando. Las iglesias evangélicas rechazaban totalmente los homosexuales y hoy aceptan. Inclusive hay pastores que se casan entre ellos como homosexuales. Hay inclusive los luteranos hoy en día tienen la pastora transexual, que era nacida hombre, convertida a mujer, y es pastora dentro de los luteranos. Entonces la iglesia se mantiene firme y con esa autoridad que viene de Dios, que ha establecido conforme a las Escrituras. Bendiciones, hermanos, y quiero cerrar esto. Cada católico, cada profesión de fe que creas tener, sométese no solamente a la Escritura, porque la Escritura no es suficiente. Jesús no había dejado escrito. El único escrito es sobre la arena, y nadie sabe qué escribió sobre la arena. Por eso encomendó a hombres, Moisés, Abraham, David, en el Nuevo Testamento, a Juan, Mateo, Lucas. Ha enviado a Santiago, ha mandado a Pablo a escribir cartas. Ha encomendado, ha confiado en hombres. Esa autoridad que viene de Dios. Esa autoridad de expulsar demonios, sanar enfermos. Ha confiado en hombres. Y si tú no confías en lo que Dios estableció, esa edificación sobre los apóstoles, tú no crees realmente en la palabra de Dios. Porque Dios cree en esos hombres que le han fallado ciertamente y lo fallarán. Pero confía a pesar de todo que ellos podrán guardar la palabra y la verdad.
que ellos podrán conservar fielmente en la misión. Bendiciones a cada uno, hermanos, y la verdad sea con ustedes en Cristo, en la Santa Iglesia Católica.